Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Doña Beatriz, bienvenida, muchas gracias. Gracias, Javier. Voy a presentarle. Doña Beatriz es traductor jurado de inglés, es licenciada en publicidad y en ciencias religiosas, que es por lo que está aquí, porque estamos haciendo una nueva serie de la vida de Jesús, de la historia de Jesús. En esta nueva serie empezamos con el comienzo de su vida pública, que fue el bautismo. Después cambiamos de escenario, del Jordán pasamos al desierto para ser probado. Los que no hayan visto este programa, que vean el segundo programa y entenderán por qué digo yo probado y no tentado. Probado. Y después, en el tercero, se predicó el reino. El reino. Pero como todo reino, claro, en los textos se dice que tiene una ley. Nosotros diríamos que tiene una constitución. Sí, pero que para el caso más o menos es lo mismo. Pero claro, cuando dice una ley. Bueno, la constitución, o sea, la ley fundamental, que es de lo que vamos a hablar hoy. De la ley fundamental del reino de Dios, de la constitución del reino de Dios. Tiene usted la palabra. Claro, porque en el Antiguo Testamento teníamos los mandamientos. Claro. Pero el reino de Dios no había llegado, o sea, Jesucristo no se había encarnado en el Antiguo Testamento, por lo cual se necesitaba una ley, pues para hombres, pues para el hombre que no vive de los sacramentos, que no está en gracia de Dios, como decimos ahora. Pues eso, no matarás, no robarás, no mirarás a la mujer de tu vecino. Pero una vez que Jesucristo instaura el reino de los cielos en la tierra, esa ley del Antiguo Testamento es llevada a la plenitud. O sea, vamos a ver. O sea, que los mandamientos, lo que usted me quiere decir, no es que se anulen, sino que se puede robar, se puede desear la mujer del prójimo. No. Sino que eso ya se da por supuesto que se cumple. Eso ya se da por supuesto que se cumple. Y a partir de ahí... A partir de esta conversión que nos pide Jesucristo para acoger el reino, para acogerle a Él, para vivir en gracia y para vivir en el Espíritu, pues esta es la nueva ley para, como diría San Agustín, ama y haz lo que quieras, la ley del amor. Pero porque el amor ha venido a habitar entre nosotros. O sea, esa es la constitución. La constitución del Antiguo Testamento es la ley. Porque no estaba Jesucristo. ¿Y ahora qué pasa entonces? Bueno, pues ahora que Jesucristo nos trae una nueva ley, que son las bienaventuranzas, que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad. Es decir, que si queremos pintar el rostro de Jesucristo con palabras, pues hablaríamos o escribiríamos las bienaventuranzas. En 9 pinceladas. En 9 pinceladas. O sea, no tienen más pinceladas, ni una más, ni una menos. Bueno, pues nada, el rostro de Jesucristo en 9 pinceladas. ¿Qué es lo que va a hacer hoy? Según San Mateo. Según doña Beatriz Ozores. Porque según San Mateo, mire, a mí me da usted lo de la paleta de San Mateo y el pincel de Javier Paredes. No, pero con la paleta de San Mateo y el pincel de Beatriz Ozores, ya verán ustedes cómo van a ver el rostro de Jesucristo, pero lo explica muy bien. Venga, siga. Bueno, quiero también decir que el Catecismo dice que las bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre. O sea, si un hombre quiere ser feliz, la felicidad la va a encontrar en las bienaventuranzas. Es que es muy fácil, no sé, lo hacemos muy difícil, porque siempre, muchas veces buscamos la felicidad en cosas que nos dejan vacíos, ¿no? Sí. En salir por las noches, yo qué sé, en 1000 cosas que es que no merece la pena ni dedicar. Un crucero. Sí, 3 minutos de este programa a nombrarlas. Pues si queremos encontrar la verdadera felicidad, está en las bienaventuranzas. En las 9 pinceladas. En las 9 pinceladas. Y además nos hacen participar de la naturaleza divina y de la vida eterna. Porque con las bienaventuranzas dice el Catecismo que el hombre entra en la gloria de Cristo y en el gozo de la vida trinitaria, que es la verdadera felicidad. Bueno. A ti llega la gente, es que yo no encuentro la felicidad, es que yo quiero ser... Las bienaventuranzas. Bueno,
Dice San Mateo, que al ver Jesús a las multitudes, subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. El monte es el nuevo monte, es la cátedra de Moisés donde se sienta ahora Jesucristo, porque la ley también se dio en el monte. Sí, cierto, el monte Sinaí. En el monte Sinaí. Las bienaventuranzas, lo hemos dicho y lo vamos a repetir porque esto tiene que quedar muy claro, están en el centro de la predicación de Jesús. Esto es importantísimo. Es la llegada del reino de Dios, de la que hablábamos en el programa anterior, y como llega ese reino con una ley, con una constitución, como decías tú antes, que son las bienaventuranzas. Sí, sí. Y si no, descentraos. Si no tenemos las bienaventuranzas, ¿verdad? Venga. Si son el centro y no están, descentraos. Descentraos. Pues vamos a comenzar con la primera. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Hombre. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los pobres de espíritu. Claro, porque no dice bienaventurados los pobres materiales. Porque, vamos a ver, sí es cierto que para ser pobre de espíritu también hay que abrazar la pobreza material. O sea, es muy difícil ser pobre de espíritu teniendo, no sé. Sirviendo a las riquezas. Eso. Porque no se puede servir. ¿Has visto? Pero si es que aprovecho yo estas clases que da gusto, ¿no? A Dios y al dinero. Claro. Bueno, pues sí es verdad que hay que abrazar la pobreza material, pues según Dios nos llame a cada uno, ¿no? Pero Dios no quiere, o sea, uno puede ser pobre, puede no tener, como dirían ahora, un duro, pero ser un amargado. O tener el corazón duro, o ser un envidioso. O sea, no es... Vamos a hacer un paréntesis. Bienaventurado quiere decir feliz, dichoso. Porque a veces... Sí. Entonces, uno no es feliz por ser pobre material. Puede estar súper amargado. Sí. O resignado. Y Dios no quiere una pandilla de resignados. O sea, Dios quiere a una persona feliz. Y ese pobre de espíritu es la persona que se presenta ante Dios como una criatura necesitada de Él, que todo lo espera de Dios, que sabe que nada puede conseguir por sus propios méritos, sino a través de los méritos de Jesucristo. Santa Teresita de Lisieux, que es el ejemplo de la pobreza espiritual, decía que ella se presentaría a Dios con las manos vacías y abiertas hacia Él, no con unas manos que agarran y que sujetan. Qué imagen más plástica, ¿no? Sino con unas manos que se abren y que dan de tal forma que están preparadas para recibir las gracias de Dios. Ahí está. Ahí se entiende. Mira. ¿Y cuál es la mayor gracia de Dios? El reino de los cielos. Claro. Que es Jesucristo. En su triple dimensión, Cristo, místico y eclesiológica. Es que el programa del último día fue decisivo. Venga. Pues felices esos pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Suyo es Jesucristo. Entendida a la perfección la primera bienaventuranza. Genial. Segunda. Los que lloran. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Es decir, a ver, yo me pongo ahora a ver una novelita rosa en una película y me pongo a llorar y no voy a hacer... Estamos hablando de ese llanto, ¿verdad? No. Estamos hablando de los que lloran porque les aflige el pecado, las ofensas que se hacen a Dios, las propias y las ajenas. O sea, cuando vemos que una persona peca mortalmente, cuando vemos que una persona blasfema, cuando vemos ese llanto que a lo mejor no tiene que ser unas lágrimas que inundan la castellana, ese llanto que aflige de verdad a la persona porque se ha pecado. Pero hay dos tipos de aflicción. Y esto es importantísimo. ¿Dos tipos de aflicción? Sí. ¿De llanto? Sí. A ver. Uno son los que han perdido la esperanza, los que se dejan llevar por esa aflicción, los que ya no confían en Dios porque han perdido la esperanza. Y, por supuesto, el ejemplo de estos Judas, que lloró y se arrepintió y se suicidó. Lloró y se suicidó. Porque no
no pudo confiar y poner toda su esperanza en el Señor. Y el otro ejemplo, claro, el contrario, es Pedro, el que pone toda la esperanza en la misericordia de Dios, que lloró, pero ese llanto ¿También lloró? le purificó y le salvó. Después de cantar el gallo, tal. Sí, ¿no? Ese llanto le purificó y le salvó. Eso es una preciosidad. Pues hay 2 llantos, muy bien, el de Judas y el de Pedro. Bueno, pues ellos serán consolados. ¿Por qué? Porque el que llora de verdad por el dolor que le produce el pecado, solo puede ser consolado por Dios. Claro, el otro que le consuele es San Periquitín de arriba. Vamos. No te va a consolar nada de este mundo, es imposible. Claro. Buscas. Pero es feliz. Es feliz. Con el llanto. Es feliz el que abraza la pobreza. Por Dios, ¿eh? Es feliz el que llora. Por Dios. Por el pecado, por Dios. Y la tercera son felices, bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. A ver, esto, desmenúcemelo usted. Es que, o sea, los mansos, cuando uno no ha tenido una conversión, pues en el mundo mundano Sí. podríamos decir los tontos. Los tontos, sí. Los tontos. Pues las personas que mantienen el ánimo sereno, que son humildes, que están firmes en las adversidades. Eso es otra cosa. Que ponen su mirada siempre en Dios, esos son los mansos, pero que a la luz del mundo son los tontos. Son los tontos. Claro, no es el que le da el codazo al de al lado, el que hace todo lo posible para... El tiburón en el trabajo. Sí. Y los mansos. esto lo explica muy bien San Agustín. Ah. Te dejo que lo leas, Javier. Lo explica San Agustín y lo lee aquí don Javier Paredes. Pues está bien, hombre. Son mansos los que en todas las acciones buenas lo único que les agrada es Dios. Y en los males que sufren no les desagrada Dios. Y en los males que sufren no les desagrada Dios. Considera esta norma. No te complazcas en cuanto de bueno haces, pues Dios resiste a los soberbios y da sus gracias a los humildes. En cosa buena que hagas, sea Dios lo único en agradarte. En el mal que sufras, no te desagrade. Haz esto y vivirás. Los mansos. Mansos. Pero está muy bien lo del primero. Dice, son buenos los que en lo bueno, lo único que les agrada es Dios. Y en los males, cuando lo sufren, no protestan, no les desagrada a Dios, no se rebelan, no le echan la culpa a Dios de los terremotos y los huracanes. Exacto. El famoso "y Jesús callaba". Y que en el mundo mundano son los tontos. Son los tontos. Este es tonto. Bueno, pues nada, ya aquí al final ya veremos. Ellos heredarán, sí, eso se verá al final. Ellos heredarán la tierra. ¿Qué tierra? Hombre, el reino de los cielos. No me pilla usted la tierra prometida, pero la tierra prometida no en el Antiguo Testamento, que era la tierra de Jerusalén y tal, y aledaños. Que ya simbolizaba. Eso, sí, no, el cielo. El cielo. Bueno, cuarta. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. ¿Qué es eso de la justicia? ¿Qué quiere decir esa palabra? Justicia. Cumplir la voluntad de Dios, los que tienen hambre y sed de que se cumpla la voluntad de Dios. Pero vamos a ver, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que ya lo hemos visto en otros programas. Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Uh-huh. Es que yo creo que muchas veces, no digo, o sea, desgraciadamente no digo todo el mundo, pero muchas personas que nos están escuchando, no hemos pasado hambre. No sabemos lo que es pasar hambre de verdad. Muchas personas, y no sabemos lo que es pasar sed y estar sin beber varios días. Hambre y sed. Hambre y sed, sí. Ahora que lo dice usted. Claro, eso habría que preguntarle qué se siente a una persona que haya pasado, que desgraciadamente las hay. Las hay. Y en tiempos del Señor las había mucho y por lo tanto esto servía. Claro, ahora tenemos embalses frigoríficos, claro, agua embotellada, alimentos imperecederos, o sea, los que tienen hambre y sed de que se cumpla de justicia, de que se cumpla la voluntad de Dios, de que los hombres se salven.
Claro, uno puede decir, no, yo tengo muchas ganas de que se salve la gente, pero tú tienes hambre y sed de. No, simplemente un educador. Porque una persona que tiene sed, que lleva 7 días sin beber, Bueno, se recorre kilómetros y le dicen que a 60 kilómetros hay una fuente. Y se tira a la fuente. Y se tira a la fuente. O al río, o a la charca, o a lo que sea, a lo que fluya. O sea, yo creo que traducido a la vida real... No, lo ha puesto usted de un expresivo... No hace falta traducirlo a la vida real. No. Lo ha puesto usted de un expresivo que da gusto. Bueno, pues no sé. Quinta. Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Bueno, pues ahí hay que desmenuzar también la palabrita. O sea, en realidad, para entender esta palabra, la explicación por excelencia a esto es la parábola del buen samaritano, que es el mejor comentario. Pero como ahora no tenemos tiempo para entrar, misericordia, el que acoge la miseria del otro en su corazón. ¿Qué está haciendo Jesucristo al venir a la tierra? Y lo vimos cuando iba a ser bautizado, cargar con los pecados del mundo entero, ¿no? Pues el misericordia de los demás, sentir compasión, cargar con los pecados de los demás. Porque hay personas que no pueden cargar con su propio pecado. Pedir perdón por los pecados de los demás. Es lo que le dijo la Virgen a los pastorcillos de Fátima. ¿Queréis hacer penitencias por los pecadores? Eso es increíble, ¿no? O sea, les pedía ser misericordiosos. Claro, que no es solo llorar por los pecados propios y por los pecados ajenos, no es solo llorar por ellos y que te hagan daño, es hacer penitencia por ellos, es cargar con ellos, es hacerte responsable de los pecados de aquellas personas pues que no saben ni sabrán nunca llorar de sus pecados. Bien. Es que, claro, esto es tan distinto a lo que vemos es que eso se merece, es que yo esto la pena de muerte, es que el cristiano lo que hace es cogería cargar con los pecados de esa persona y ponerse ante Dios y pedirle a Dios que le juzgue y que por los pecados del prójimo en su persona. Sí. A ver quién hace eso. ¿Quién es el guapo? Este es otro concepto de lo que normalmente se entiende por misericordia. Sexta bienaventuranza. Los limpios, bienaventurados, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. A ver. Los limpios de corazón son los que tienen los mismos sentimientos de Cristo. Eso, el tener el corazón limpio, tener el corazón lleno de amor, de un corazón puro, hasta el punto que se pueda decir, como decía San Pablo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Esto es complicado, ¿eh? Bueno, vamos a volver al catecismo, que lo explica bastante bien. Toma, ¿lo quieres? No es complicado de entender, es complicado de vivir, ¿no? Si lo he entendido, ahora lo voy a entender. Sí, pero con el catecismo ahora te vas a enterar. Un poco mejor. La pureza de corazón es el preámbulo de la visión. Ya desde ahora, esta pureza nos concede ver, según Dios, recibir a otro como un prójimo. Nos permite considerar el cuerpo humano, el nuestro y el del prójimo, como un templo del Espíritu Santo, una manifestación de la belleza divina. Claro, si por ejemplo un señor está mirando a una chica joven, en fin, no tiene esa pureza de corazón que le permite ver a esa chica joven como una verdadera hija de Dios, como un templo del Espíritu Santo. Pues esto es para leerlo en agencias de publicidad, televisiones, etcétera, etcétera. ¿Bien? Claro. Bueno, pues ahí está. Séptima. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los pacíficos? Los que promueven la paz de Cristo. Claro, pues que la paz de Cristo no es la paz que da este mundo. Sí, que es el miedo de uno a otro. Dice, vamos a no hacer nada, no nos hagamos daño. Bueno, eso fue la Guerra Fría, ¿no? No te tiro una bomba porque si no me tiras tú dos.
Pues los que promueven la paz de Cristo, por supuesto, la paz de Cristo en sí mismos y en los demás. La enemistad con Dios es siempre, y ya sé que, bueno, muchas personas no estarán de acuerdo, pero en fin, es que esto es lo que hay. La enemistad con Dios es el punto de partida de toda corrupción del hombre. Cuando un hombre se aleja de Dios, ahí empieza la retahíla. La retahíla. Sí, es así, ¿eh? Es así. Bueno. ¿Y qué pasa cuando un hombre se aleja de Dios? Que pierde la paz. Pero claro, es que esto no es tan fácil como yo he perdido la paz porque me he alejado de Dios. Pierde la paz y abre la puerta a la violencia. Sí. Siguiente bienaventuranza. Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. O sea, los que son perseguidos por su fe. Bueno, esto me recuerda a mí una palabra. Es que a mí cuando estaba preparando esto me acordé de ti y me gustaría que le dieras tú aquí una pincelada, Javier, porque yo te lo escuché a ti por primera vez y me encantó cuando hablabas del martirio y hablabas no solo del martirio de sangre, sino también del martirio de los sacramentos y del martirio de la coherencia. Sí, o sea, el martirio de la coherencia. Claro, el problema de un hombre íntegro, de un hombre coherente, es que al que es tibio le provoca irritación. Si esto, fíjese, si se me va a pegar lo suyo, si esto está no sé en qué parte del Antiguo Testamento, dice carguémonos, no dice carguémonos, eliminemos o matemos al justo, dice, solo su presencia nos da grima. Eso. Dice, claro. Si no hace nada más que ser bueno, pero da grima, porque te pone en pie tu conciencia. Claro. Te dice, oiga, el bien es posible porque este señor lo está haciendo. Haga usted el bien. Dice, no quiero. Entonces, el asunto es eliminar, solo su presencia nos da grima. Pero, en fin, aquí es usted la que tiene que hablar, no me líe, vamos a la novena. Bienaventurados cuando os injurien, os persigan y mintiendo... Ya está todo aquí. Ya está. Digan contra vosotros todo tipo de maldad por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas antes que a vosotros. Y el profeta por excelencia, claro, es Jesucristo. Hay aquí, quiero leer esto, es de la primera carta de San Pedro. Nos queda un minutito largo, sí, da tiempo a leerlo. A leer esto, porque me encanta. Nos dice San Pedro, que ninguno de vosotros tenga que sufrir por ser homicida, ladrón, malhechor o entrometido en lo ajeno. Pero si es por ser cristiano, que no se avergüence, sino que glorifique a Dios por llevar este nombre. Bueno, pues ya está. Si eso, por poco que sepamos, sabemos que a los cristianos se nos conoce por varias cosas. Primero dice, por el amor que nos tenemos los unos a los otros, y lo mismo que persiguieron al maestro, también nos van a perseguir. O sea, no por hacernos los graciosetes con el mundo, no, sino por vivir como Dios manda, imitando a Jesucristo, y por eso te persiguen. Es la última bienaventuranza. Y dos cosas antes de acabar, porque ya ahora sí que se va el tiempo, es primero decir que el modelo de la bienaventuranza es, por supuesto, la Virgen María. Hombre. Claro, o sea, y luego hay un punto en el catecismo que yo lo había traído, lo que pasa es que no nos ha dado tiempo a leer porque es muy largo, pero que yo animo a aquellos que nos estén escuchando a que lo lean porque hay que leerlo, que es el punto 1723. Bueno, pues nada, dicho el número 1723, que nuestros espectadores pongan de su parte, se vayan al catecismo y lo lean. Doña Beatriz, muchísimas gracias por su presencia, por su corazón, por lo bien que se explica, que hay que ver qué bien se entiende todo. Javier. Y muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos, por haber estado con nosotros durante este momento. Decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de poco les podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.